sobre el tema de interculturalidad y derechos humanos, que nos parece que es un tema importante en esta época de pandemia. Supongo que la mayoría, por los que estoy viendo acá, Nicolás, Silvia, Michael, Jacqueline, Ricardo, bienvenida. Y muchos otros, ya conocen lo que es el CERPAG, que es un organismo de derechos humanos, que bueno, nace en América Latina, aquí en la Argentina en el año 74, y que desde esa fecha estamos trabajando por el camino de los derechos humanos, tanto los de ayer como los de hoy, ¿no? Que son fundamentales, digamos, esta interrelación. Nuestro trabajo lo hacemos a través de los equipos, distintos equipos de trabajo que tenemos. Justamente uno de los equipos es el equipo Pueblos Originarios, que está llevando adelante hoy esta iniciativa de esta clase, que por supuesto trabaja toda la temática que tiene que ver con los pueblos originarios. Tenemos el equipo que nosotros denominamos equipo en calle, que es el equipo que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, en la estación Constitución, con los chicos en situación, chicos y chicas en situación de calle. Después tenemos el equipo que denominamos Zona Norte, por el lugar que está geográficamente ubicado, que es San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas, Moreno, Escobar, que trabaja toda la temática que tiene que ver con la dictadura militar referida a todo el área que correspondía en su momento a Campo de Mayo, y también con un trabajo sumamente importante en escuelas con todo lo que tiene que ver con la cultura de paz y promotores juveniles en derechos humanos. Después hay un programa educativo que son las Aldeas Jóvenes para la Paz, con una sede en Rodríguez y la otra en Pilar, que trabaja con jóvenes de los barrios más populosos de estas localidades y de estos distritos. También tenemos un centro de documentación, CEDOC, donde ahí se almacena la importante historia, denuncias, todo lo referido a la época de la dictadura del terrorismo del Estado, con denuncias de familiares, y también, digamos, una importante cantidad de material relacionado con lo que es cultura de paz, no violencia activa, por supuesto, derechos humanos, a disposición del público. Así que bueno, esa es nuestra historia y nuestras líneas de trabajo. Por supuesto, trabajamos todo lo que tiene que ver con el tema de educación, es otra línea que abrimos justamente este año, pensado desde otro lugar. Habíamos, antes que surja la pandemia, habíamos creado nuestra plataforma de educación a distancia para poder contarle a quienes están interesados cuáles son nuestros trabajos, cómo los llevamos adelante. Vino la cuarentena, vino la pandemia, y esto que para nosotros iba a ser una novedad, dar clases a través de estos medios, hoy ya es muy común, no es tan novedoso, pero bueno, seguimos adelante con esto. Así que les agradezco muchísimo que puedan estar hoy participando aquí con nosotras, con nosotros, y les cedo la palabra a Adolfo. Así que, Adolfo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. No, tenemos que comenzar a utilizar el lenguaje inclusivo. La Real Academia Española no lo quiere, pero nosotros lo usamos igual. Así que somos rebeldes contra la Real Academia, con todo lo que es la realeza. Me alegra mucho de que nos podamos encontrar, y más a los compañeros, compañeras latinoamericanos. Es muy lindo, y como decía Ana, estamos utilizando estos medios que en un momento nos parecían lejanos, pero que hoy es la forma de poder comunicarnos. No podemos abrazar, comunicar personalmente, pero por lo menos esto nos facilita un acercamiento. Estaba pensando para la clase de hoy sobre la interculturalidad. Es tan complejo y es tan amplio que nos perdemos en muchos laberintos.
Pero también me acuerdo de Leopoldo Marechal, cuando dice que del laberinto se sale por arriba, no por ese laberinto, sino, y si se sale por arriba es para ver la luz, para tratar de encontrar caminos alternativos, y un poco estamos en eso, de la creatividad, de ver cómo vamos a aprender a vivir de otra forma. Pero yo siempre relaciono lo que es la diversidad en la unidad, que tiene que ver con la interculturalidad, con la madre tierra. Nosotros en nuestra civilización nos hemos apartado muchísimo de la madre tierra y tenemos que volver a aprender a reconocerla y a quererla también. No, porque se le está haciendo muchísimo daño y es la gran maestra que nos enseña los caminos a seguir. Primero, cuando hablamos de interculturalidad, no hay una cultura única. Todas las culturas sufren la interrelación con otras culturas, ya sean, y no solo eso, sino también la alimentación. El alimento es una cultura. Y muchas veces esto no lo tenemos en cuenta. La alimentación no es la misma de todos los pueblos. Cada pueblo tiene su alimentación y esto es cultural. Y también para poder compartir con otros pueblos que tienen otra alimentación, otra cultura, la lengua, la palabra. Esta intercomunicación que hay es lo que va generando y enriqueciendo las culturas de cada pueblo. Así que no podemos hablar, cuando yo he trabajado bastante en arqueología comparada, y en arqueología comparada uno comienza a ver la interrelación de los pueblos en el mundo. Hay cosas muy curiosas que encontramos signos y símbolos, por ejemplo, de la India, de Medio Oriente, en América Latina, pero muy antiguas, hasta de los egipcios. Voy a mencionar en la cultura andina, por ejemplo, en Tiahuanaco, en la Puerta del Sol, también aparecen esos signos que son universales y que tienen que ver con la interculturalidad y la frecuencia también en esos tiempos de las distintas corrientes y penetraciones de otros pueblos que fueron llevando esos aportes. Por ejemplo, la serpiente bicéfala. Lo vemos a la Puerta del Sol, aparece el dios Sol, tiene en la mano dos serpientes bicéfalas. Y quiero mostrar esto simplemente, muy brevemente, la importancia que tiene. Porque los encontramos en las civilizaciones santiagueñas, lo encontramos en la India, en las civilizaciones mayas, aztecas, toltecas, aparece la serpiente emplumada, que es la representación de un dios, el Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. Y creo que todo esto nos tiene que hacer comprender la riqueza del aporte de otras culturas. Y podríamos seguir señalando muchas cosas. Algunos signos estos son signos cósmicos benignos y otros son signos malignos.
son signos nefastos. Por ejemplo, si ustedes observan la cruz gamada, esa cruz esvástica que utiliza Hitler como un símbolo de las culturas arias, aparecen las serpientes bicéfalas. La misma serpiente bicéfala la tenemos en América. Tenemos la cruz gamada en muchos representaciones en América, incluso en la civilización chaco-santiagueña, aquí en Santiago del Estero, hasta llegar a Rosario casi. Entonces, tenemos que comprender que todo esto, hay mucho simbolismo, muchas cosas que son las distintas corrientes que se fueron integrando en las culturas originarias. Voy a poner un ejemplo, ahora que me da mucho gusto ver a Carola, una amiga muy querida del Ecuador, y ahí en el Ecuador tienen un pueblo que le llaman los Colorados. Los Colorados son indígenas porque se pintan el pelo de colorado con tierra roja, con grasas, y les queda como un sombrero colorado. Son blancos y de ojos celestes. Ahora, ¿de dónde provienen? ¿Cómo llegan esas inmigraciones ahí? Como hay muchos también cerca de Esmeralda, en el Ecuador, de pueblos africanos, que todavía siguen con sus costumbres, con su cultura, y que han enriquecido también la cultura ecuatoriana, ¿no? Esa cultura andina y también de las zonas de la costa. Entonces, quiero marcar esto para ver la interrelación que existe, que es muy importante tener en cuenta que la interculturalidad es recíproca con otras culturas, que se interrelacionan profundamente y que cambian también lo que es el lenguaje. Nosotros, por ejemplo, aquí en América recibimos una gran influencia, una penetración violenta de la religión y de la palabra. La lengua castellana, esta que hablamos, tiene que ver con muchas cosas, pero los españoles reciben la fuerte influencia de los países árabes. La lengua castellana tiene una riqueza enorme de las lenguas árabes. Por ejemplo, alhambra, alma, ala, ana, son todas palabras, expresiones que vienen de las culturas de los moros. Y así todos los idiomas se relacionan profundamente con otros idiomas. Esto es algo que tenemos que tener, la riqueza de los pueblos en la diversidad. La madre tierra nunca generó monocultivos, generó una gran biodiversidad. Y hoy el ser humano lamentablemente la está destruyendo, esta biodiversidad. ¿Cómo la destruye? Con los monocultivos, con los agrotóxicos. Y me voy a referir muy brevemente, porque es otro tema, pero que me parece importante señalarlo ahora, que todo lo que está pasando a escala mundial con esta pandemia del coronavirus no es porque sí, es consecuencia del maltrato que
ha hecho el ser humano de la madre tierra. Ha destruido la biodiversidad y ha provocado esto como la contaminación de ríos, de mares, la destrucción de la floresta, los bosques. Esto destruye la biodiversidad, como también los monocultivos. Y los monocultivos le ponen los agrotóxicos, como el glifosato. Entonces esto destruye la biodiversidad y esto daña. Hay pueblos que también son marginados, perseguidos. Hay una dominación cultural, una imposición, que nosotros lo estamos sufriendo actualmente, es del inglés. El idioma, casi todo lo que, incluso en la computación, todo, hay una referencia muy fuerte del idioma inglés. E incluso hay personas que hablan y van mezclando los idiomas. Esto que dije al principio, todo es un problema de inclusión lingüística, donde consideramos que, bueno, la cuestión de género la tenemos que tener. Ahora, cuando hablamos de interculturalidad, tiene que ver con esto, tiene que ver también con la memoria. Esta memoria que recibimos de un pasado, pero que ese pasado también es un presente. No somos generación espontánea, somos parte de todo un desarrollo, podríamos llamarle así, que nos va indicando nuevas posibilidades de vida. No hay sociedades estáticas, no hay culturas estáticas. Eso, cuando son culturas estáticas, son lenguas estáticas, desaparecen. Como han desaparecido muchísimos idiomas en el mundo. Entonces, la riqueza es la diversidad, pero también la dinámica que tiene. Esta dinámica que tenemos que encontrar y valorizar lo que es la interculturalidad. Los pueblos indígenas que tratan de preservar su lengua, en un tiempo estuvieron muy marginados. Por suerte ahora están reaccionando, se están poniendo de pie y comienzan a reconocerse como indígenas. Y tenemos que tener en cuenta que hay 3 preguntas que son existenciales y que son existenciales en todas las épocas, desde los primeros pensadores de la humanidad hasta el día de hoy, en la metafísica, en el pensamiento crítico, aparecen estas 3 preguntas. Primero, ¿quiénes somos? ¿Sabemos quiénes somos? Otra pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en nuestra sociedad, donde estamos, no? Y la otra es, para ir buscando caminos, es hacia dónde vamos. Estas 3 preguntas son básicas, son fundamentales. También porque tiene que ver cómo nos relacionamos, cómo vivimos. Por suerte, hay pueblos indígenas, y voy a señalar algunos casos que no son indígenas, pero sí son lenguas originarias, que han tratado de matarlas y no pudieron. Por ejemplo, el idioma vasco, los vascos. El idioma vasco ni siquiera se sabe mucho de la procedencia del idioma vasco. ¿Cómo llega el idioma vasco a...? Y ahora lo están potenciando. Por ejemplo, el catalán, que fue prohibido durante la época franquista, para que la gente no lo hable, lo olvide, que sea una lengua muerta. Sin embargo, el idioma catalán lo han potenciado, lo han recreado
Y esto tiene porque tienen una mirada de su memoria. Y esa memoria es la que nos ilumina el presente. Los pueblos originarios, que aquí estuvieron muy relegados, muy castigados, están revitalizando su condición de ser. Y por eso, si queremos avanzar en la interculturalidad, tenemos que pensar en la educación. La educación como práctica de la libertad. La educación es lo que tanto nos enseñó Paulo Freire, ¿no? La educación de encontrar nuevos caminos alternativos a esto. La educación como práctica de la libertad. Si la educación no es una práctica de la libertad, no es educación, es dominación, es sometimiento. Y cuando hablé de los monocultivos, hablé de cómo han tratado de quebrar la palabra, el pensamiento. Los pueblos que olvidan su idioma son pueblos que desaparecen. Porque perdieron la palabra. Entonces, recuperar la palabra es fundamental. Pero hay otro monocultivo que siempre lo señalo, que es muy importante tener en cuenta, y que es un proceso de dominación, es el monocultivo de las mentes. El sometimiento del doble del pensamiento, y en este momento que vivimos, hay una penetración muy fuerte de la dominación cultural. La dominación cultural es muy, muy fuerte. Y por eso necesitamos de la resistencia social, cultural, política, espiritual, para cambiar ese sometimiento. Comenzar a encontrar los caminos que tienen que ver con esto que dije antes, de las 3 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Y a dónde vamos? Tiene que ver con la identidad. Identidad. ¿Quiénes somos? La identidad. Tiene que ver también la pertenencia. Porque todo pueblo tiene la pertenencia, somos seres sociales. Y al tener la pertenencia es donde podemos recrear las condiciones de vida, pero también enriquecernos con los aportes de otras culturas. La otra es saber cuáles son los objetivos que tenemos en esto. Porque si hoy los monocultivos de la mente nos están impidiendo cosas, nos están llevando a la dominación. Y otra cosa que tenemos que tener también en cuenta en la interculturalidad es que las situaciones en la vida cambian, no son las mismas. Hay procesos de cambio profundo en toda la humanidad. Ustedes lo pueden percibir, no en lo que están viviendo. Esto que nosotros aquí tenemos ahora, que estamos utilizando el Zoom, estamos utilizando las tecnologías, las tecnologías tienen que estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de las tecnologías. Pero hoy nuestras culturas, nuestros pueblos, sufren una imposición muy fuerte de las tecnologías. Lo que pensamos que las tecnologías iban a servir para el ser humano, hoy el ser humano está sujeto a las tecnologías. Y esto lo quiero relacionar a algo que no sé si ustedes ya lo han visto, que es la cuestión del tiempo, la aceleración del tiempo. No vivimos como antes, no vivimos en una relación natural, ser humano, madre tierra, con la naturaleza. No tenemos tiempo para esto porque las tecnologías han acelerado el tiempo y han llevado al vértigo de la velocidad. Que ya no podemos reflexionar, no podemos meditar porque es
tal la velocidad, los impulsos que esta tecnología, la aceleración del tiempo nos lleva, que también nos está cambiando conductas y culturas. Nos está enfrentando a nuevos desafíos culturales. Porque dentro de todo esto, lo que es la interculturalidad es aprender, comprender, aprovechar esa riqueza cultural para algo muy simple pero muy profundo, que es aprender a vivir. ¿Cómo aprendemos a vivir? Esto que en Bolivia lo han desarrollado mucho, el buen vivir. No cualquier vivir, el buen vivir. Entonces, y no dejando nuestras raíces. Tenemos que ver el legado que nos ha, bueno y malo, ¿no? Que nos han dejado los antepasados, que lo han dejado nuestros ancestros. Ese caudal enorme de vivencias, pero también la interrelación con otras culturas. Creo que, y América Latina, que somos pueblos que sufrimos fuertemente la dominación, recién ahora está como un despertar de comenzar, hace unas pocas décadas, a conocernos, a acercarnos, a pensar juntos, a saber que los problemas, y creo que aquí comienzan a surgir emergentes, sociales, culturales, políticos, ¿no? Pero yo pregunto, y ustedes por ahí ya tienen respuesta para dar. En América Latina, por lo menos de aquí de Argentina, es poco lo que se conoce de otros pueblos latinoamericanos, de los escritores, de los poetas, de los artistas. Observen, aquí en Argentina prácticamente cosas de pueblos latinoamericanos no llegan. Lo que pasa en los pueblos, en Ecuador, en Brasil, por los escándalos que hay, pero no de las culturas originarias de los pueblos de Brasil, que tienen una riqueza extraordinaria, del Paraguay, el guaraní, por ejemplo, el quechua. Esos idiomas no se enseñan en las escuelas, se enseña inglés. Entonces, esta dominación cultural es lo que requiere de la rebelión de las conciencias, de la rebelión cultural, para recuperar los espacios de identidad, de pertenencia. No puede decir que todo es igual, no es así. Tenemos que ver cuál es nuestra pertenencia, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra forma de comprender la vida y aprender a vivir. Creo que esto, como intercultural, la educación, esta educación como práctica de la libertad, ¿no? El trabajo, por ejemplo, que hay que hacer para las escuelas bilingües. Y, bueno, yo he visto mucha de esta experiencia y vuelvo otra vez a ese querido pueblo del Ecuador, con un amigo, un compañero hermano de caminada de muchísimos años, el obispo de Riobamba, Leonidas Proaño. Hay que recuperar esas figuras, ¿no? Hace poco se nos fue Pedro Casaldáliga, ese poeta que desde San Félix de Araguaya rompió barreras y lanzó sus proclamas, sus poemas a los cuatro vientos, ¿no? Es un místico extraordinario, un gran amigo del corazón, que realmente siento su partida, como la de Proaño. Pero Proaño, conociendo esto,
Y mientras trabajaba en las comunidades indígenas, yo lo he acompañado muchas veces a caminar horas y horas en la montaña para llegar a las comunidades. Él decía, ¿cómo podemos ayudar a recrear y encontrar la fuerza del pueblo? Y fue a través de la educación radiofónica. Educación radiofónica. Qué importante que fue eso, ¿no? Del quechua. Y la gente, mientras araba la tierra, iba con su radio y aprendiendo su idioma, recreando su idioma. Ahora, en las escuelas oficiales, en la educación oficial, eso no existe. No se nos enseña las distintas culturas originarias de nuestros pueblos. Y por eso es necesario, vuelvo a hablar otra vez de la resistencia cultural, para poder potenciar esto. Fue una lucha muy, muy larga, de muchos años, pero hoy tiene su fruto en Ecuador. Cuando hay muchas organizaciones indígenas, el derecho territorial, aquí también en Argentina, en Brasil, los pueblos comienzan a hablar de identidad, de pertenencia, de valores, de la palabra, recuperar la palabra. Eso, pero no una palabra quieta, sino una palabra que camina, una palabra liberadora, constructora. Ahí está la interculturalidad. Yo en muchos viajes en la India, Medio Oriente, en muchos lugares he visto gente que trata de fortalecer a ver, ¿quién dice? Aún sigue vigente la escuela radiofónica Santa Rosa. Qué bueno esto, la verdad que me alegra muchísimo, porque es necesario. Pero en los viajes yo veo que también hay sectores del pueblo que tratan de ver su pertenencia, de quiénes somos. Y creo que aquí tenemos que estar atentos a esas señales, pero tenemos que estar atentos, muy atentos y más que nunca ahora, a las voces de la Madre Tierra. Tenemos que estar atentos a esas voces que nos convocan, que nos reclaman y que nos están exigiendo un accionar de protección. Porque si no hacemos esto, estamos perdidos. Y creo que la interculturalidad es sumamente importante fortalecerla y enriquecernos. Yo no me voy a extender mucho con esto, pero sintetizando así. Los recursos naturales, la relación del ser humano con la madre tierra. Hay que recuperar esto. La interculturalidad, las voces, la formación de maestros y maestras de los pueblos originarios. Eso hay que reclamarlo, que no sean asistentes de un maestro que no es indígena. Hay que recuperar la palabra, esa palabra que camina, que tiene una acción transformadora. Podríamos hablar de muchas culturas que lamentablemente murieron al perder la palabra. Entonces, la palabra es energía. Es una energía que nos potencia. Ustedes saben que con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir y puede ser tan fatal como un arma. Estoy hablando de una palabra. Cuando comenzamos a utilizar la palabra, respetemos esa palabra, porque la palabra no es inocua.
No, tiene una potencialidad enorme. Así como hablé del pueblo del Ecuador, podríamos hablar de Guatemala, de los pueblos mayas, de México. He estado muchas veces con los mayas en México, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Y voy a terminar con esto, porque me parece que es un ejemplo interesante. Y fui en ese viaje con una compañera, Beverly King, que ustedes conocen. Y estuvimos en un encuentro internacional sobre desarrollo y desarme. Uno de los problemas que ahora todavía lo tenemos, ¿no? Porque no se deciden a desarmar porque está mucho la guerra en negocio. El caso de Colombia lo tenemos también. Entonces, en un momento determinado, voy a ver a los mayas y le digo, bueno, hermanos, otra vez aquí nos reunimos. Dice, ¿por qué vienes tanto tiempo? Porque antes viajaba muy seguido a Chiapas. Ahora ya no lo puedo hacer. Pero sí, en ese entonces teníamos mucho con don Samuel Ruiz, que era el obispo de San Cristóbal de las Casas, y las comunidades indígenas, ahí las comunidades mayas. Dice, ¿qué te trae otra vez por aquí? Mira, tengo un encuentro sobre desarrollo y desarme. Y se me dio por preguntarle, para ustedes, ¿qué es desarrollo? Y abrieron los ojos enormes y me dijeron, ¿ustedes qué quieren desarrollar? Tener más computadoras, más maquinaria, más carros, coches, más dinero. No, mira, nos conocemos hace más de 40 años. Para ustedes, algo similar al desarrollo, que sea el bienestar para la gente, para su vida. Entonces, ellos me dieron una lección que comparto con ustedes. Lo primero que me dijeron, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Desarrollo es una palabra que le inventaron esta civilización que ustedes viven, violenta, capitalista, explotadora. Bueno, si no existe la palabra desarrollo, algo que sea bueno para el ser humano, para la vida de los pueblos. Ellos me dijeron lo siguiente. En nuestro idioma no existe la palabra desarrollo, existe la palabra equilibrio. Miren ustedes qué concepción totalmente distinta de la palabra, del sentido profundo, el equilibrio. Dice, cuando se quiebra el equilibrio, viene la violencia, que es lo que están viviendo. El equilibrio con nosotros mismos, el equilibrio con los demás, el equilibrio con nuestras comunidades, el equilibrio con la madre tierra, el equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios. Si logramos este equilibrio, podemos ser hombres y mujeres felices. Pero para ser feliz, recuerdo siempre a un poeta francés, Rodolphe Géron, que dice, nadie puede ser feliz a solas. Para ser feliz tenemos que compartir. Tenemos que compartir en nuestra sociedad, tenemos que compartir con el prójimo, tenemos que compartir la vida, la esperanza. Y la interculturalidad nos enriquece en el compartir el pan y en el compartir la vida. Así que les deseo mucha fuerza y mucha esperanza en este esfuerzo que están haciendo de acercar la interculturalidad y reflexionar sobre los caminos a seguir.
no es simplemente un idioma, no es simplemente, es una forma de compartir la interculturalidad, es llegar a reencontrarnos para aprender a vivir. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Gracias por tus palabras de esperanza, por tus palabras de energía, por marcar el camino también. Quienes quieran hacerle alguna pregunta a Adolfo lo pueden hacer a través del chat. Él se va a quedar un rato más acompañándonos. Queremos saludar a los amigos y a las amigas que están hoy en esta clase abierta de América Latina, de México, de Guatemala, de Ecuador. En parte se refiere a esta clase abierta. Y le queríamos decir que quienes actuamos como profesores somos los integrantes del equipo Pueblos Originarios del CERPAJ. Es un equipo que comenzó su trabajo a fines del 2001, y si bien antes eran Adolfo y otros compañeros quienes actuaban ante conflictos en las comunidades indígenas, cuando se constituyó nuestro equipo, pasamos a ser el área en la que se trabaja específicamente este tema. Desde entonces venimos haciendo tareas de acompañamiento y solidaridad con las distintas comunidades de los pueblos indígenas. Hacemos talleres de capacitación, hemos hecho diferentes temas, pero últimamente nos dedicamos al derecho indígena y a la comunicación y fortalecimiento identitario. Lo que queremos, por un lado, es que sean las mismas comunidades quienes tengan las herramientas necesarias para poder defenderse, y por otro, que puedan difundir sus informaciones y sus experiencias, teniendo en cuenta y revalorizando en todo momento su identidad cultural. También trabajamos en el tema de la comunicación, difundiendo estos conflictos o cualquier otra información referida a la realidad indígena, y eso lo hacemos a través de un micro radial que se llama Caipacha, que quiere decir esta tierra en runasimi o el idioma quechua. También hemos editado un boletín Originarios, que por cuestiones económicas no pudo salir más, pero siempre realizamos informes semestrales y publicamos artículos periodísticos referidos al tema. Esto lo publicamos en nuestra página de Facebook, Pueblos Originarios-CERPAJ. Personalmente vengo trabajando y militando en el movimiento indígena desde hace muchos años atrás, y con el correr del tiempo he visto de los diversos instrumentos jurídicos que se fueron consiguiendo, llámese reforma de la Constitución, llámese convenio 169 de la OIT, o ley 26.160 que frena los desalojos, etc. En general, la situación de las comunidades de los pueblos originarios no ha mejorado. Sí, lo que ha cambiado es la resistencia y lucha de los hermanos indígenas, quienes con el tiempo se han ido organizando y se movilizan todas las veces que sean necesarias para hacer oír sus reclamos. Seguidamente nuestra compañera Mariana, que es abogada, va a ir informando más a fondo acerca de la legislación nacional e internacional que ya les mencioné. Pero lo que quiero aclarar es que conseguir estas herramientas jurídicas no fue solo por buena voluntad por parte de la justicia, sino que hay toda una historia de lucha y de voluntad. Hay fundamentalmente esfuerzo, perseverancia y movilización de las comunidades indígenas para que se reconozcan sus derechos. Queremos que ustedes sepan que nuestro trabajo no es algo ordenado y prolijo, no, porque cada día hay una situación diferente, una necesidad distinta. Por ejemplo,
hace 15 días hubo una violenta represión en una comunidad diaguita de Catamarca, y allí tuvimos que trabajar. Mariana llamando a la comisaría que detuvo a comuneros y a la fiscalía, y yo redactando un comunicado que subimos a nuestro Facebook, y mucha gente se enteró y compartió la información. En otro momento se realizó un juicio a una hermana quechua hablante de Bolivia, y que no podía comprender lo que se hablaba en ese juicio. Entonces, nuestro compañero Luis tuvo que hacer de intérprete. Y bueno, y así son nuestros días. Nunca son iguales todos los días. Y entre medio, en esta época de pandemia, organizamos el curso de Interculturalidad, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Y el que acaba de terminar fue para nosotros una experiencia invalorable, porque tuvimos la posibilidad de contar desde el principio con un alumnado interesado y con buen nivel de conocimientos, pero terminamos con personas cuya sensibilidad y compromiso social nos revelaron que al interrelacionarse con nuestra propuesta, se pudo lograr el objetivo del curso. ¿Y cuál es ese objetivo? Que se manifiesten personas con una real comprensión de lo que es la interculturalidad, como decía Adolfo recién, y que de esa manera esas personas pasen a enriquecer una sociedad transformándola en una pluralidad de voluntades. Ojalá podamos llegar algún día a eso, por lo menos ese es nuestro mayor deseo. Así que bueno, les agradecemos y ahora les dejo la palabra a nuestra compañera Mariana Katz. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, muy contentos por la cantidad de participantes en esta charla, en esta charla. Yo voy a tratar desde, digamos, aportar, como dijo tanto Adolfo como Angélica, desde el ejercicio de los derechos que existen. Como tal bien lo remarcó Angélica, estos derechos no fueron dados por el Estado de manera bondadosa, sino justamente se construyeron, se lograron con lucha. Entonces, estas herramientas justamente son eso, herramientas, y sirven para, en un punto Angélica contó parte de nuestro trabajo, y que es el de capacitación, ¿no? El de lo que nosotros llamamos el empoderamiento. O sea, damos talleres en las comunidades indígenas, con un ejemplo de una de las tantas clases, de una de las partes de lo que vamos a hablar hoy, en ese sentido, a partir de ese conocimiento, los propios integrantes de las comunidades empiezan a ejercer sus derechos. Entonces, por eso para nosotros es tan importante el conocimiento del derecho, porque la letra de la ley, si no se la practica, no se la ejerce y no se la apropia, es letra muerta. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar con un PowerPoint para hacer más didáctica la conversación. Claudio, no sé si puedo subir directamente yo el PowerPoint o vos me lo subís. Mariana, podés hacerlo, podés presentarlo vos. Ah, perfecto, perfecto, gracias Ana. Bueno, ahí está. Bueno. A ver, espérenme un segundito que tengo. Acá está. Bueno, ¿qué es, digamos, dónde encontramos la interculturalidad? La interculturalidad, ¿sí? Antes digamos, ver el tema de las normas, vemos que hay muchos conceptos,
¿sí? Tenemos los derechos de identidad cultural, la interculturalidad como veníamos hablando, la diversidad cultural, y hay otro concepto que se lo usa como de manera similar, que es multiculturalismo, pero no todo significa lo mismo. Entonces, para poder, digamos, primero vamos a analizar qué quiere decir cada cosa, ¿no? Bien, y en ese punto, el multiculturalismo es como justamente una foto donde tenemos culturas de distintas culturas, mejor dicho, ¿no? Donde están separadas, encerradas en sí mismas. Esto es una teoría que nace desde Estados Unidos. Entonces, donde supuestamente hay diversidad de culturas, pero todas en un mismo territorio, pero no tienen relación entre sí. Eso significa el multiculturalismo. ¿Qué es la diversidad cultural? Es justamente las manifestaciones y los modos de explicar esa realidad que tienen cada grupo social. Y como bien lo describió Adolfo, tiene que ver con esos rasgos distintivos, ¿no? Habla de lo espiritual, habla de las cuestiones de la lengua, habla de distintos rasgos que caracterizan a esos grupos distintos de la sociedad mayoritaria. Bueno, ¿y qué es la interculturalidad? Justamente la interculturalidad lo que implica es la construcción de ese conocimiento, de ese otro, para la riqueza en la diversidad. ¿Sí? Esto que planteaba Adolfo, la unidad en la diversidad, bueno, implica eso, es un diálogo, es una construcción de una sociedad más justa, más democrática, más pluricultural. Nuestro país, o sea, hoy hay participantes, hay gente de un montón de lugares de Latinoamérica. Nosotros algunas cuestiones de lo que vamos a ver, de lo que tiene que ver con la normativa, está vinculada específicamente con lo que tiene que ver con la legislación argentina, pero hay otra parte que es más general y se puede aplicar a todos los países de Latinoamérica, porque también en nuestro país están incorporados a nuestra Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos. Y en ese marco es que justamente estos tratados internacionales también fueron reconocidos en los otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, ustedes también se pueden apropiar de estas herramientas, ¿sí? Es importante aclararlo. Entonces, lo van a poder adaptar. Entonces, justamente lo que hablamos de la interculturalidad es romper con esa historia hegemónica de la cultura dominante. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, digamos, en la historia, ¿sí? Ha habido distintos tipos de relaciones humanas, y no solamente relaciones humanas, sino la relación que el Estado, la cultura que el Estado impone. Y en ese punto particular, en la charla, tanto Adolfo como Angélica han descrito los distintos tipos de paradigmas que existieron en nuestros países, en toda nuestra América Latina. Y el primero justamente tiene que ver con la de la asimilación. Vino el español, impuso su cultura, y todos los indígenas tuvieron que adaptarse a ello. No existe, digamos, ni esta situación que hablábamos al comienzo del multiculturalismo, ¿sí? No es esta foto, la asimilación es directamente incorporar a la sociedad mayoritaria en la cultura diferente, ¿sí? Y dejar de hablar las lenguas, dejar de reconocer toda esa riqueza que puede aportar los pueblos indígenas, los migrantes. Bien. Después tenemos la contrapostura de esto, es el paradigma de la interculturalidad, que justamente se genera, digamos, se realiza, se da, a través de este diálogo, de esta construcción de las culturas, ¿sí? Justamente aparecen los conceptos de interrelaciones, interdependencias, la reciprocidad. El Estado tiene la obligación en este marco, ¿sí?
en un Estado que se pretende intercultural, tiene obligaciones de realizar políticas públicas interculturales. Así como existe la perspectiva de género, en este marco existe la perspectiva intercultural. Y en ese punto particularmente, nuestra sociedad, la República Argentina, ¿sí?, tiene un reconocimiento pluricultural. Nosotros no somos como Bolivia, que tiene un reconocimiento plurinacional, pero sí el artículo 75, inciso 17, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Y en ese marco de ese reconocimiento es que se reconocen a todas las culturas que habitan en este territorio en los mismos pisos, y en las mismas, digamos, valorándolo de la misma forma, ¿sí? Y justamente eso tiene que traer aparejado un intercambio, esta reciprocidad, y valorar a la cultura indígena o la cultura digamos, de los migrantes desde el aporte que hacen a la sociedad. Bien. Bueno, este principio de interculturalidad nos da justamente, digamos, este paradigma, perdón, de interculturalidad nos va a dar distintos tipos de principios en el cual el Estado va a tener que enmarcar sus políticas públicas. Y uno de ellos es el principio de ciudadanía. Es el reconocimiento, que es el principio de ciudadanía, es justamente el reconocer los plenos derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos. Pero a su vez el Estado tiene que tener una actividad o una política justamente permanente en contra del racismo y de la discriminación. Bueno, a partir de trabajar o realizar políticas públicas en contra del racismo y de la discriminación, hay algo que en derechos, en el ámbito jurídico se lo denomina, digamos, el derecho a la discriminación a la inversa, ¿sí?, que podríamos determinarlo como derecho a la diferencia. ¿Sí? Y ese es un derecho que el Estado no puede imponer, que todos nos tenemos que parecer de la misma forma, que todos tenemos que ser iguales, sino justamente todo lo contrario. Valorar esa diferencia, ¿sí?, para tener un país culturalmente mucho más rico, ¿sí? Y eso va a aportar a ser una sociedad mucho más justa. Bien, y esto que hablaba Adolfo, que es el principio de la unidad en la diversidad, que se concreta, digamos, con la convivencia de lo nacional, ¿sí? Este país, Argentina, Guatemala, México, pónganle el que ustedes quieran, ¿sí?, tiene componentes, digamos, todos nuestros países han recibido migraciones europeas, han recibido, bueno, la colonialidad que estuvimos, con la invasión del español, pero, no obstante ello, ¿sí?, tiene que haber una convivencia intercultural para reconocer esa pluralidad, ¿sí? Por lo tanto, este principio en la el principio de la unidad en la diversidad, lo que va a traer y rescata la riqueza de la diversidad cultural. Sino, al contrario, no va a ser un problema, sino justamente va a construir, como decíamos antes, una democracia más justa, y la que denominamos democracia intercultural. Bueno, digamos, en base a los esquemas de la importancia de las normas, ¿sí?, tenemos la Constitución Nacional, lo identificamos como un triángulo para mostrar la importancia, ¿sí?, que tiene que ver con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. En la Argentina, el convenio 169 tiene un rango supralegal. ¿Qué quiere decir supralegal? Quiere decir que es más importante que el Código Civil, que el Código Penal, que todo tipo de normativas provinciales, es más importante que todas las normativas nacionales, ¿sí? Entonces,
Y después, por debajo de ese convenio 169, que es el que va a garantizar todos los derechos de manera plena a los pueblos indígenas, encontramos las leyes nacionales. Y posteriormente las leyes provinciales, las municipales, incluso ordenanzas. Ahora, no obstante, si encontramos alguna ordenanza municipal que garantice de manera amplia los derechos de los pueblos indígenas, basándose en el convenio 169 de la OIT, y tomando el principio de progresividad de los derechos humanos, lo que ese instrumento legal, que es la ordenanza municipal, puede ser considerado un instrumento de derechos humanos, una herramienta para defender derechos humanos. Por eso es importante también conocer esta pirámide de la importancia de las normas, ¿no? Bueno, como decíamos al comienzo, hace un ratito, yo les mencioné que en Argentina nuestra Constitución reconoce el artículo 75, inciso 17, donde en ese, digamos, se ha determinado el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de la Argentina, y garantiza el respeto a la identidad cultural y a la personería jurídica y a la educación intercultural bilingüe. Perdón, un derecho de la educación bilingüe e intercultural. Cuando habla de bilingüe e intercultural, hay que hacer una diferencia. Nosotros en Argentina tenemos 23 provincias, de las cuales hay muchas provincias donde los idiomas indígenas ya no se hablan, o ya no, digamos, lamentablemente, como Adolfo hacía referencia, ya no existen. Pero ello no implica que no tengan derecho a una educación intercultural, ¿sí? Lo intercultural no necesariamente tiene que ser bilingüe, son complementarios estos conceptos. Y a su vez, la Constitución obliga al Congreso de la Nación a dictar leyes que protejan la identidad cultural de la población, a la libre creación, a la circulación de obras, bueno, patrimonio artístico. Esto ya implica con derechos culturales que no necesariamente tienen que ver con pueblos indígenas, pero también pueden ser, digamos, reconociendo y garantizando derechos, la parte del arte, digamos, que es parte de la cultura respecto de los pueblos indígenas. Bueno, como hacía mención hace un rato, tenemos todos estos tratados que los enumeré para que, o sea, vean todos que todos son estos los que tenemos, pero hay algunos más que no hacen referencia específicamente a los derechos culturales, pero estos son los que sí pueden servir o utilizarse de herramienta para pelear o para garantizar, en una situación concreta o en un hecho concreto ante una violación de derechos, utilizar estos tratados como herramientas. Y en ese punto, digamos, nosotros vamos a trabajar mucho sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se la denomina o se la conoce como el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y por qué vamos a trabajar con esta norma, con esta convención? Porque justamente esta convención es la que determina que todos los estados, ¿sí?, están obligados a respetar los derechos humanos de las personas y a garantizarlos. Si leemos el texto de la, digamos, el texto del artículo 1 dice: los estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizarlo. Por lo tanto, acá nos está planteando la convención que hay concretamente dos obligaciones, el de respeto y el de la garantía. El respeto se hace justamente a través de, concretamente, acciones, ¿sí?, con políticas públicas. Y el garantizarlo se hace justamente también con políticas públicas. De otra manera, es otro tipo de política pública. Por ejemplo, hola, el Lauti. ¿Ah? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andas? El respeto, ¿sí?,
se logra justamente con acciones acciones concretas en materia de derechos humanos con políticas públicas. Y por ejemplo, no, digamos, que la policía no produzca, como contó Angélica, una represión ante un reclamo de una comunidad indígena, ¿sí? Y garantizarlo se puede hacer a través de una política pública que permita que haya docentes indígenas dando clase ante alumnos de pueblos indígenas, o determinados pueblos indígenas, ¿sí? Bien. Y justamente esta misma norma plantea algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver que todas esas políticas públicas que el Estado tiene que hacer, tiene que realizarlas sin ningún tipo de discriminación, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando justamente los actores o las personas, o justamente los pueblos o indígenas a los que nosotros acompañamos en sus reclamos, son actores o personas de una discriminación estructural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? El Estado lo que debe hacer es justamente lo que hace un ratito les había mencionado, que se llama discriminación positiva. Generar mecanismos generar mecanismos legales, o a través de resoluciones, o a través de algún mecanismo del Estado, por lo cual esa situación de discriminación estructural se revierta. ¿Y de qué manera, digamos? Y esto se utiliza a través del principio de equidad, justamente, generando alguna acción diferenciada para garantizar derechos a una determinada grupo de población o a un determinado grupo de personas en beneficio específicamente de esas personas, y no, o sea, digamos, poniéndola por arriba del resto de la población, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Bien. Ahora, hace un rato yo hablaba de la obligación. ¿Y cómo se hace esto? Justamente porque la propia Convención Americana impone a los estados que tienen que llevar adelante los derechos que reconoce el artículo 1, esa obligación de no discriminar y de hacer políticas públicas en beneficio de la población que suele tener una discriminación estructural, a través de disposiciones internas, como les comentaba antes, con leyes, con normas, reglamentaciones. Por eso también al comienzo, cuando les hablaba de la pirámide, que se puede utilizar y que es importante, las ordenanzas municipales pueden terminar siendo instrumentos de derechos humanos, ¿sí? A través de lo que es el principio del principio de progresividad de los derechos humanos. Bueno, ahora vamos a al segundo, digamos, estamento de la pirámide, y en ese punto encontramos, como hablamos antes, teníamos el convenio 169 de la OIT. Como estamos, digamos, la interculturalidad la vamos a, en base a estructurar al derecho de los pueblos indígenas, porque como vimos también es un tema muy amplio, solo hoy, o sea, nosotros nos vamos a dedicar o a trabajar sobre la temática específicamente de los pueblos indígenas, y los derechos que los indígenas poseen en este marco, ¿no? Entonces, en este punto también el convenio 169 determina a quiénes van a ser aplicables este convenio, ¿sí? Y los derechos que de él se derivan. Entonces, van a ser aplicables a los pueblos tribales y a los pueblos que se autorreconozcan indígenas. Pero, particularmente el convenio plantea que tiene que, justamente, las condiciones sociales, culturales, son elementos a tenerse en cuenta, ¿sí? Y también va a determinarse
digamos, la aplicabilidad de esta norma del convenio 169 justamente a las poblaciones que han descendido, ¿sí?, a las poblaciones que habitan en nuestro país o en nuestra región, que han descendido de la época de la conquista o de la colonización. ¿Sí? Entonces, lo que se busca acá es que hay dos criterios, la autoascripción, ¿sí?, concretamente, y el hecho concreto de descender o pertenecer a un determinado pueblo, que ese pueblo haya formado parte de este territorio que nosotros conocemos como América Latina o Abya Yala, como dicen los indígenas, antes de que existiera antes de que los españoles hayan colonizado América. Es muy importante la conciencia identitaria, ¿sí?, o tribal. ¿Y por qué hacemos este hincapié? Después vamos a ver, ¿sí?, que esto es fundamental para que se puedan garantizar estos derechos. Entonces, este criterio va a ser fundamental. Pero hay un tema concreto, y que es, en el ámbito internacional del derecho internacional de los derechos humanos, se utiliza mucho el concepto de pueblo, pero este convenio no se aplica a esa concepción, sino que se le aplica específicamente a los pueblos que tengan determinadas características, como vimos al principio, sociales, culturales y económicas, ¿sí? Y que obviamente, por lo tanto, habiten dentro de un territorio que haya sido parte o haya sufrido la colonización de parte de los europeos. Bueno, Mariana, antes sí. que pases al fallo, hay una pregunta Sí. que dice, ¿qué sucede cuando los estados no cumplen con el convenio 169? Bueno, en ese punto yo ahora voy a hablar de un fallo, digamos, voy a mencionar 2 o 3 fallos de la Corte Interamericana, pero justamente, ¿qué pasa cuando, como les dije al comienzo, las normas existen y si no se las apropian las personas que por esas normas se le garantizan sus derechos, justamente son letra muerta. Entonces, por un lado, ante la violación de una norma, lo que hay que hacer es reclamar al Estado que respete ese derecho que garantiza la norma, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, generar justamente un proceso de reclamo colectivo, ¿no? Esto, Luis nos va a hablar un poco de los derechos colectivos después, mi otro compañero del equipo. Y en ese punto es muy importante el reclamo. Y acá vamos a ver que la Corte Interamericana ha elaborado estándares en materia justamente de identidad cultural. Y esto, a partir de estos estándares determinan cuál es la obligatoriedad para los estados. Y de este piso mínimo para arriba, el Estado puede garantizar todos los derechos que quiera, pero de este piso mínimo que la Corte Interamericana determinó para abajo, se considera violación a los derechos humanos, ¿sí? El estándar es justamente este piso. Y en este punto la Corte tuvo que resolver sobre un caso de un pueblo que no era indígena, y que sí reclamaba la aplicación de la normativa del convenio 169 Entonces, en ese punto, iniciaron trámites judiciales en Surinam. Surinam desconoció los derechos que ellos tenían, el pueblo de Saramacca, y posteriormente accedieron al sistema internacional de derechos humanos, a través de un reclamo ante la Comisión Interamericana, y posteriormente la Comisión Interamericana lleva ese reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese punto, la Corte Interamericana reconoce al pueblo Saramacca, diciendo que si bien no es indígena,
tiene tradiciones sociales, culturales, económicas, diferenciadas de otras secciones o otras áreas de la comunidad nacional. Y que esa circunstancia lo identifican con ellos tienen Adolfo hablaba hace un rato de la pertenencia, la identidad vinculada con la pertenencia. Esa identidad los hizo identificarse, los hizo pertenecer a un determinado espacio territorial, que la Corte Interamericana después termina reconociendo como territorios ancestrales del pueblo de Saramaca. Pero la Corte, ¿qué tuvo en cuenta? Las propias normas, las costumbres, las tradiciones, incluso reconoce que esas propias normas y costumbres pueden ser en forma parcial, por ejemplo. Acá la Corte, en este párrafo que les marqué, determina que los integrantes de Saramaca, además de son un grupo social distinto, justamente cómo fue que la Corte, cómo es que pudo determinar, justamente con las pruebas presentadas por el pueblo de Saramaca. Acá es muy importante el aporte por ejemplo, de los antropólogos, que puedan hacer para la lucha de los pueblos, ¿sí? Poder tener gente que se forme con una perspectiva crítica. Adolfo también hizo referencia al pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, en ese punto también es importante el aporte de los profesionales comprometidos. Bueno, y también describe un poco en la sentencia la forma de vida que tiene el pueblo de Saramaca, y de su estructura social, de que son diferentes, o sea, de cómo justamente está dividida, cómo se reconoce la autoridad política, y esto es reconocido en sentencias judiciales, ¿no? Entonces, acá, este es en el primer fallo donde la Corte Interamericana habla de la identidad cultural, pero no tiene específicamente un reconocimiento al derecho per se de la identidad cultural. Sí lo realiza este reconocimiento per se justamente años después, en el año 2012, cuando el pueblo indígena quechua de Sarayaku reclama justamente por la explotación de petróleo, ¿no? Que después Carola nos puede contar un poco, digamos que ella bien conoce este caso, por violar el derecho a la consulta, que es uno de los tantos derechos que tienen los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos fundamentales, ¿no? Y en este punto la Corte sí consideró que la identidad cultural es un derecho fundamental, y que es de naturaleza colectiva, ¿sí? Y que tiene justamente que ser respetado para que tengamos sociedades pluralistas y democráticas, tales como les habíamos comentado al comienzo, ¿no? Y también habla de que digamos, es una forma de respeto a la sociedad multicultural. Si bien nosotros no utilizamos la concepción multicultural, por lo que les explicamos al comienzo, sí para nosotros tiene que ver con una sociedad intercultural, ¿no? Que es una construcción de una sociedad más democrática y mucho más justa. Entonces, en esto implica que los estados tengan una obligación concreta de garantizar este derecho fundamental de la identidad cultural. O sea, la Corte Interamericana le está diciendo a los estados miembros que hay una obligación en este sentido. Y justamente hace referencia al convenio 169, ¿sí? Y de qué manera le da, la Corte le dice a los estados cómo ustedes como estados se pueden dar cuenta si están ante personas que tienen una identidad cultural diferente, a través de justamente del manejo de sus propias instituciones, de las formas de vida, de su desarrollo, de, digamos, cómo la Corte Interamericana le dice al Estado de qué pautas, cómo puede mirar a ese otro, justamente para garantizarle ese derecho a ese otro, distinto, ¿no? De la sociedad, distinto de la sociedad. Y por último, ¿sí?
la Corte, en el último fallo que ha dictado recientemente y que se dio a conocer en febrero de este año, es donde la Corte Interamericana plantea algo que también mencionó Adolfo, que es el tema del carácter evolutivo y dinámico de la cultura, y que este carácter se da a través de pautas culturales, de los propios pueblos, que pueden ir modificando a lo largo del tiempo, justamente con esa interrelación con los otros, y a través de, aportar a la sociedad una riqueza cultural. Entonces, como vemos, a través de estos estándares internacionales de derechos humanos, la identidad cultural es justamente un derecho, pero además es un carácter fundamental para que el Estado realice políticas públicas que garanticen y respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas a la educación, a la salud, al trabajo, al acceso a la justicia culturalmente adecuado. Angélica menciona un caso que nosotros acompañamos y que fue muy conocido acá en Argentina. Entonces, y las políticas públicas, hay una obligación concreta que tiene que ver para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, que tiene que ser con la participación de los propios pueblos, porque es una obligación constitucional que los pueblos indígenas participen en los intereses que puedan afectarlos. Entonces, en ese punto, de esa forma, se puede construir una sociedad intercultural, pluralista y democrática. Desde ya, muchas gracias, y si hay preguntas, bienvenidas, y si no, le paso la palabra a mi compañero Luis. Gracias, Mariana. En primer lugar, les avisamos que Adolfo se tuvo que retirar porque tenía otro compromiso a esta hora. Y algo que surgió acá en el chat, Mariana, y por ahí requiere una reflexión un poco más centrada, es nuevamente esta cuestión del Estado cuando incumple las normas internacionales, como es el Tratado de la OIT. Bueno, sí, dice, el Estado de Jujuy no cumple con su obligación de hacer cumplir, los funcionarios miran para otro lado. Y lo mejor que hay en ese punto particular es empoderar a los integrantes de los pueblos indígenas. Empoderar, digamos, que los propios indígenas se empoderen, que los propios indígenas conozcan cuáles son sus derechos, discutan e interpelen a los funcionarios, porque si Jujuy no cumple el convenio 169, como vimos recién, o como intentamos mostrar o dialogar, pone en responsabilidad internacional al Estado argentino. Y en ese punto, concretamente, ya no se está, digamos, reclamándole a Jujuy, se le está reclamando al Estado argentino. Entonces, es muy importante desde este lugar que los propios indígenas puedan conocer y ejercer sus derechos. Gracias, Mariana. Luis, ¿estás por aquí? Estoy por aquí. Te escuchamos. Buenas noches, bueno, como quechua quería saludarles en mi lengua también. Para empezar a hablar sobre los derechos colectivos, los derechos humanos, es importante que podamos empezar, y el derecho de los pueblos, ¿no? Tenemos que hacer algunas consideraciones, ya que es difícil para los pueblos indígenas hablar de manera indistinta sobre estos conceptos, o pensar que estas normas internacionales que hacen a la protección de las personas y que en ellas están contenidas indirectamente el derecho colectivo, el derecho de los pueblos. Como por ahí señala Rodolfo Esteban Hagen, él dice, la frase inaugural del preámbulo de la Carta de Naciones Unidas se refiere a los pueblos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas es un conjunto de estados y no de naciones o de pueblos. Y aquí hay una cierta contradicción, ¿no?, que señala Stephen Hagen,
que nos dice también que los estados son entidades políticas y legales que ejercen soberanía sobre un territorio específico y detentan el poder sobre los habitantes de ese territorio. Por su parte, las naciones son colectivos sociológicamente basadas en afinidades étnicas y culturales que pueden o no construir un Estado, que no puede, por ahí no pueden construir un Estado, ¿no? Sin embargo, existen como tales, y este es el caso de los pueblos indígenas. A su vez, no todos los pueblos han logrado una conciencia nacional. Disculpen, pero me parece que tengo algunos problemas de conexión de internet. Por si se corta, ahí me vuelvo a conectar rápidamente. Dice, bueno, sin embargo, no todos los pueblos han logrado una conciencia nacional, pero que sin embargo están unidos a través de vínculos lingüísticos, culturales, nacionales que las distinguen de otros grupos similares a través de los cuales sus miembros comparten una identidad común, la que planteaba Adolfo con respecto al tema de la lingüística como parte de la identidad, cómo a partir de identificarnos, de identificarse con algo que tiene que ver la lengua y con los vínculos, las acciones culturales hacen a nuestra identidad, ¿no? Vuelve aquí, también yo rescaté algunas cosas que dijo Stefan Hagen, por si algunos no lo conocen, fue uno de los primeros relatores con respecto a derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas. Y él, bueno, hace toda su reflexión, un antropólogo mexicano, él, sin embargo de padres alemanes, que, bueno, es una historia interesante de cómo llega a México Stefan Hagen, ¿no? Y hace todo un trabajo, estudia antropología, a partir de ahí se acerca a toda la realidad de los pueblos indígenas. Bueno, Stefan Hagen también nos dice que realmente hay pocos estados independientes que el sistema internacional es capaz de reconocer. Mientras algunos de estos países constituyen verdaderos estados nacionales en el sentido de que están conformados por una sola nación. Otros son estados plurinacionales o poliétnicos, dice él. Sin embargo, solo pocos estados reconocen formalmente su naturaleza plurinacional. La mayoría mantiene una ficción de parecer como estados monoétnicos o monoculturales, que es lo que conocemos, que vivimos permanentemente en los distintos países, más en nuestra Via Yala, en América Latina, que los estados se han conformado y han fragmentado pueblos y que se han constituido en estados y supuestamente, entre comillas, nación, ¿no? Y hoy cada vez se va desnudando a partir del protagonismo de los pueblos indígenas en particular, que no todos los estados nación son monolíticas, homogéneas, sino hay una diversidad de pueblos que hacen, por ende, una plurinacionalidad de la que se está, por ejemplo, reclamando en muchos otros países, ¿no? Sin embargo, como ya sabemos, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes, indivisibles, son algunos de los principios rectores de los derechos humanos que conocemos. Si bien podemos hablar que estas normas que contienen el derecho colectivo de la manera indirecta, pero lo cierto es que hay una diferencia evidente entre los derechos individuales y colectivos. Radica en que los primeros son derechos que aluden a una persona, es decir, a un individuo, mientras los derechos colectivos son derechos que aluden a un grupo, a una comunidad, a una sociedad, a un pueblo.
La definición de pueblo fue harto discutido, aún se sigue discutiendo. Me acuerdo en la década del 80, ahí Angélica se debe acordar, cuando se discutía en Naciones Unidas, en la OIT, el convenio 107 para su reformulación entre el 87 y el 89, se discutió muchísimo y los pueblos fueron muy enfáticos, los pueblos indígenas, de determinarse como pueblos, porque se hablaban de minorías, aún se sigue hablando, y de hecho el convenio 169 habla de pueblos indígenas y tribales, ¿no? Y hay pueblos que no se consideran como tal. Entonces esa pluralidad todavía está en discusión, por eso el concepto que más acuñaban para integrar tanto a indígenas o a otros que se consideraban como tribales, era el tema de los pueblos, ¿no? Como concepto. Pero bueno, frecuentemente pueblos y grupos étnicos que comparten el territorio de un estado o con otros grupos similares son consideradas como minorías, ¿no? Existen numerosos criterios utilizados en las definiciones y clasificaciones de las minorías, muchos de los cuales son similares a los criterios que refieren a la definición de un pueblo. En esta polémica hay una relación de poder entre los denominados grupos minoritarios dominados y las mayorías dominantes, ¿no? Es una relación de poder que aún subsiste todavía, y todavía a los pueblos o a las poblaciones, a los pueblos indígenas, por ejemplo, se los llama minorías, ¿no? Y hay hermanos que dicen, bueno, somos pueblos minorizados, no minorías. Nos hicieron minorizar, nos minorizaron, y de hecho hay países que tienen un porcentaje elevadísimo de pueblos indígenas, ¿no? Como vimos, los organismos especializados de Naciones Unidas han tropezado en numerosas ocasiones con el problema de la definición de las minorías y las mayorías. Aquí vuelvo a rescatar a un interrogante que se hace Stephen Hagen, quien dice: ¿hasta qué punto una asamblea política de 160 estados, como lo es la Organización de Naciones Unidas, hace justicia a los intereses y aspiraciones de nosotros, los 5.000 pueblos de las Naciones Unidas? Qué pregunta, ¿no? Y bueno, esa discusión todavía está ahí, latente, sobre el tapete, a profundizar, porque aún todavía cuando se habla estos conceptos, están ahí muchos muchos hermanos indígenas y otros que por ahí no están considerados como tal, y como el derecho colectivo aún está ahí, si bien está presente a través de estas normas internacionales tangencialmente, es hora de empezar a profundizar. En este marco, la concepción sobre los derechos, los pueblos indígenas no colocan en el centro al individuo, al ser humano. No sé, ¿se escucha esto bien? No sé si la señal está bien. Luis, se escucha perfecto y salís muy bien, así que adelante. Perfecto. Bueno, gracias. Decía, ¿no?, que en este marco la concepción sobre los derechos de los pueblos indígenas, la concepción de los pueblos indígenas no coloca en el centro al individuo, al ser humano, sino que cuando habla de derechos colectivos hace referencia a la relación con su entorno también, para constituirse en un sujeto colectivo, la comunidad. Pero además, cuando se hace referencia a la tierra y al territorio, también hace referencia a su relación del grupo humano con su entorno. Incluye a todos los integrantes de la misma, es decir, a todos los que habitan las personas, como las plantas, los animales, o sea, todo ser viviente que comparte la vida en comunidad. Hay una relación de armonía y equilibrio. Es lo que hablaba Adolfo, ¿no?, a un principio, cuando decía cómo hemos perdido nuestro lazo, nuestra conexión con algo que es muy importante, nuestro entorno, que nos hemos puesto nosotros, el ser humano, por arriba de todo lo demás. Y los pueblos indígenas eso lo han manejado de otra manera, ¿no? Y por eso cuando hablan de derecho colectivo están planteando
de una comunidad cuando plantean la tierra y el territorio no están planteando como un bien ganancial, como economicista de acumulación, sino es como algo intrínseco a todo el ser humano, a todo lo que su entorno, su vida, su cosmovisión, su visión del mundo. Por eso la importancia también de lo que señalaba Adolfo, ¿no? El tema de la lengua. Yo siempre me acuerdo, ahí, Angélica por ahí puede aportar también, en el 2004, cuando hicimos el encuentro, el Congreso de las Lenguas, ahí en Rosario, en la Argentina, Ernesto Carnedal, un gran poeta de Centroamérica, estuvo presente y él dijo claramente, ¿no? Una lengua que desaparece, desaparece una visión del mundo. Un concepto muy fuerte, ¿no? Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se concibe la pluralidad del derecho desde los pueblos indígenas, que aún todavía, bueno, estamos ahí en la discusión, a ver cómo seguimos profundizando. En este proceso de tener una visión general de los derechos humanos, los derechos colectivos, se empieza a poner en el centro de la discusión los derechos individuales y el derecho de los pueblos. Dentro de esta discusión estuvo el derecho de la madre tierra, la Pachamama, como se dice, como sujeto de derecho en Naciones Unidas. No sé si se acuerdan, hace pocos años, ¿no? Hace 2 años, Naciones Unidas la denominó como un diálogo interactivo sobre la armonía con la naturaleza para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. ¿No? Así. Todavía se sigue hablando de todo lo que nos rodea como algo que nosotros somos dueños y podemos hacer lo que queramos. Podemos destruirla y estamos viviendo consecuencias de todo ese accionar, ¿no? De cómo el ser humano ha terminado siendo como autodestructivo en cierta manera, porque ha tenido esta mirada, no sé, etnocéntrica, una racionalidad muy cartesiana, a donde el sujeto y el objeto son dos cosas diferentes. Y el sujeto que tiene que dominar al objeto, ¿no? Y el objeto es todo aquel otro ser viviente que no sea ser humano. En estos sentidos, cómo se empieza a plantear y a ver estas cosas, ¿no? Cuando se habla de la integralidad de los derechos, aún hay derechos que están fragmentados. Cuando se habla del derechos universales, aún hoy está forzado para contener la diversidad, la pluralidad de los pueblos con concepciones distintas sobre la vida. Por ejemplo, ¿quién puede discutir la universalidad del derecho a la vida? Nadie. Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Pero desde el derecho colectivo que plantean los pueblos indígenas, ese derecho es integral y universal en tanto implica el derecho a la vida de aquellos integrantes de la comunidad que son no solo los seres humanos, sino también todo lo que implica la vida en la Pachamama, en la Pacha, o la Ñuque Mapu, que dicen los hermanos mapuches, que también tienen derecho a la vida. Una vez más, decimos que esta concepción tiene una directa relación con el respeto y encontrar el equilibrio en nuestra Pacha. Ejemplo de ello, este mes es el día de la Pachamama, en el mes en el que los pueblos hay una estrecha relación con la Pacha, ¿no? A donde empieza a tener esa relación para ver cómo se va a retribuir con el abono, para pedir, lograr que nos dé nuevos frutos, y para nosotros cada vez que vayamos al campo, de hecho los hermanos de la selva, por ejemplo, cada vez que entran a la selva para cazar un animalito de la selva para cubrir las necesidades, necesariamente tienen que pedir permiso, y ese permiso, por eso es de un enorme respeto que existe, hay una conjunción que no está escindido una cosa del otro. Y eso es lo importante, que el ser humano, los
los pueblos occidentales tienen que recuperar y están en ese proceso que estamos recuperando, tratando de empezar a caminar, a desandar a deconstruir esos conceptos, esas ideas de acumulación, de que el hombre es el centro de todo, ¿no? Y cuando hablan los pueblos indígenas del derecho colectivo, están hablando de esto, ¿no? Que esto también significa, además de eso, de que como colectivos, como comunidades, como pueblos indígenas, aún su forma es todavía cuestionada, ¿no? Y bueno, ahora podemos entrar en algunos elementos de lo que llaman, Mariana ya estuvo entrando, ¿no? Pero cómo podemos ir rescatando dentro de lo que es esto, los tratados internacionales, las normas internacionales y nacionales, de qué manera podemos rescatar ese derecho colectivo en estas normas que están ahí presentes, por ahí subyacen, pero que no están muy absolutamente claras, siguen todavía rondando aquello que tiene que ver con esa idea positivista, cartesiana, etnocéntrica. Entonces siempre Adolfo nos dice, nos falta esa mirada holística, ¿no? Esa totalidad de las cosas, cuando se hablamos de derechos también. Eso es lo que de pronto nos está faltando como sociedades, como pueblos, como culturas, a empezar a recuperar, a rescatar ese pasado, esa idea que de pronto fuimos perdiendo por intereses de algunos grupos, ¿no? Y bueno, dentro de eso podemos rescatar, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una reseña que da inicio, toda la declaración plantea en el artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, dice, ¿no? El artículo 17.1. El 2 dice, nadie será privado de arbitrariamente de su propiedad. Pero otra vez aquí la propiedad, ¿no? Siempre es la tenencia. Pero bueno, podemos ir recuperando a partir de ahí ese derecho colectivo de pronto, ¿no? O en el artículo 26, uno que dice, toda persona tiene derecho a la educación, que eso de la que hablaba Adolfo, ¿no? Esa educación, esperemos recuperar esa educación liberadora, que también la necesitamos, lo necesitan los pueblos indígenas. La educación que debe ser gratuita, dice, ¿no? Esta norma del artículo 26, que garanticen los estados, las instituciones técnicas y profesionales habrán de ser generalizadas, deberían ser generalizadas. Lamentablemente todavía eso hay muchos baches a cubrir, ¿no? Bueno, podemos hablar sobre otras cosas que tienen que ver rescatar en el artículo 29, por ejemplo. Por ahí Mariana puede aportar también en esos aspectos, ella que conoce más de derecho. Yo estoy aquí tangencialmente tocando el tema del derecho, pero sí pude ver algunos aspectos que tienen que ver con el derecho colectivo, cómo uno puede forzar a las normas internacionales y a las normas nacionales como para empezar a reclamar y a que se haga evidente y se lleve a cabo y se respeten los derechos. Y como dijo Mariana también en un principio, eso se va a dar en la medida que las personas, las sociedades, los pueblos, las comunidades, ejerzamos esos derechos, ¿no? Y bueno, ahí dentro del convenio 169 hay varias cosas que se pueden recuperar porque de alguna manera está dirigido a lo que es el tema de la temática específica de los pueblos indígenas. Así que ahí sobre eso no voy a decir mucho porque ahí Mariana algunas cosas ya se ha referido. Sin embargo, los artículos del 15 al 16 plantean básicamente la protección especialmente de los derechos de los pueblos a sus tierras y territorios por parte de los estados. Como parte de estos derechos, se deben poner en práctica la consulta, consentimiento libre, previo e informado. Esto, bueno, en esta consulta también reponemos otra vez, rescatamos de alguna manera este derecho colectivo, este derecho de los pueblos. Pero bueno, esto tiene muchas implicancias también, ha traído muchos conflictos, muchas discusiones,
después saber alguna de las que puedo rescatar con respecto a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que de alguna manera también en el artículo 13 del convenio 169, con los pactos económicos, sociales, los DEC, los famosos DEC, los pactos de derechos civiles y políticos, también que rescatan el tema de sobre, a ver, que me perdí en esto, bueno, que rescatan la libre determinación de los pueblos, quise decir. Libre determinación de los pueblos atrae también trae aún gran discusión, porque hay estados que aún se resisten a poder respetar la autodeterminación de los pueblos. Otra vez reponemos a ver si los pueblos son los estados-nación que hoy están considerados como tal, como pueblos, y sin embargo, dentro de esos estados-nación que hoy, por lo menos en lo que es nuestra Via Yala en América Latina, hay estados que hay pueblos distintos, naciones distintas, y de hecho hay experiencias que han llevado a cabo reformas constitucionales en el cual empezaron a reconocer a la diversidad de esos pueblos. Y a partir de eso, pues la libre determinación de los pueblos también tendrán que ser respetados. Pero sin embargo, los estados se las han arreglado para no respetarlas, porque bajo el argumento decían, bueno, si quieren libre determinarse o quieren la autonomía o quieren autonomías, ¿no? A generar independencias. Y está lejos de eso, ¿no? Hay muchos pueblos, han dicho, y de hecho en algunos países ya se ha reconocido la plurinacionalidad, ¿no? Como en Bolivia, en Ecuador, que hay otros países como, bueno, esperemos que dentro de poco Chile está convocando a una reforma constitucional. Adolfo siempre dice que nuestros países tenemos que hacer un nuevo contrato social, y ese contrato social tiene que ver con estas reformas, y esperemos que en esas reformas, en esas discusiones que van a tener, por ejemplo, los hermanos chilenos, que empiecen a poner sobre la mesa estos temas, que empiecen a reconocerse a los pueblos, a las nacionalidades distintas. Bueno, quería compartir estas reflexiones y bueno, alguna consulta que surja, bueno, ahí estaremos respondiendo. Así que muchas gracias. Gracias, Luis. Espero haber sido claro. Fuiste brillante y muy claro, excepcional. Bueno. La verdad, una ponencia muy, muy buena. Mariana rescató algunas preguntas que aparecieron en el chat. Y bueno, y ya vamos cerrando. Ya pasaron 2 horas, muy rápido. La verdad que es como que no hubiera pasado la hora, pero la estamos pasando muy bien. Mariana. Tenés el micrófono cerrado. Mariana, no se te escucha todavía. ¿No? Bueno. Ahí se desconectó para volverse a conectar. Apagado el micrófono. ¿Sí, Claudio? Ana, tenés apagado el micrófono. Ah, sí, perdón. Claudio, ¿tenías algo para comentarnos mientras Mariana se vuelve a comunicar? Dale, perfecto. Sí, mientras tanto les comparto a todos los que están presentes nuevamente la alegría de poder encontrarnos. Queríamos con el equipo de pueblos originarios y el equipo de educación del CERPAG
invitarlos a que puedan explorar unos links que vamos a compartirles por el chat de este Zoom. El primer link que les vamos a pasar es sobre el campus, ¿sí? Ahí ya lo tienen para poder verlo. Ahí están presentados los cursos que vamos a estar compartiendo pronto. El 28 de septiembre va a comenzar una nueva cohorte del curso de interculturalidad. Y lo que le podemos compartir sobre este curso es que recién acabamos de terminar una cohorte, es una experiencia muy valiosa, muy rica como este conversatorio. Participan personas de toda América Latina que traen consigo las luchas y las problemáticas de distintos pueblos, y junto al equipo de pueblos originarios se va acompañando tanto teóricamente como desde la práctica distintas clases en una plataforma que se llama Moodle, que es muy sencilla, que es muy fácil de acceder. Uno ahí puede acceder a textos, a videos, y también tenemos clases sincrónicas, que son estas clases como las que estamos compartiendo ahora, que son en vivo e en directo, que uno puede escuchar las explicaciones de los profesores y también poder hacer preguntas. Es un curso que desarrolla muchas de las cosas que estuvimos conversando hoy. Esto, lo que conversamos hoy, es solamente una introducción, demanda mucho más tiempo poder desarrollar cada uno de estos temas, y los profesores los van desarrollando a lo largo de 8 semanas. El curso dura 2 meses y tiene certificado por parte del SERPAJ, y en este momento también le voy a estar pasando también otros links por el chat para que puedan explorarlos y verlos, que tienen que ver con la hoja de inscripción, que ustedes pueden escribir ahí sus datos para que nosotros podamos seguir comunicados con ustedes y despejar todas las consultas, todas las dudas que tengan sobre este curso, que desde luego se los recomendamos mucho. Y ojalá podamos compartir en ese espacio también con ustedes. Les repito, el curso de interculturalidad, la nueva cohorte va a comenzar el 28 de septiembre, y dura 2 meses el curso. ¿Escuchan ahí? Sí. Ahora sí, Mariana, te escuchamos. Perdón, son los problemas técnicos, no sé qué le pasó a la computadora. No, queríamos, justamente había 2 preguntas, una tenía que ver con la apropiación cultural, y queríamos rescatar un caso que fue muy conocido de una comunidad de México, justamente donde ellos habían peleado por su derecho para que no haya una apropiación cultural por parte de digamos, la empresa Adidas había puesto un tejido, y también esto se dio con otras, también con otras grandes marcas de ropa de moda, habían puesto un tejido justamente de identidad cultural de esta comunidad, y lo que han hecho es justamente conocer su derecho y armar una campaña internacional para que la empresa Adidas dé de baja y no venda justamente estas zapatillas con esta guarda, ¿sí? Con esta parte de las zapatillas que habían puesto como una guarda con el tejido de esta comunidad, digamos, de este pueblo, ¿no? Esto había ocurrido justamente en México. Entonces, lo importante de este caso a rescatar es justamente que fue el derecho que ejercieron la comunidad en reclamarle a esa empresa y al Estado a que, digamos, interceda, porque acá hay una obligación que se llama de debida diligencia, que el Estado tiene que actuar ante la posible situación de violación de derechos realizada por un tercero, y por lo tanto instar a ese tercero, que en este caso concretamente es la empresa Adidas, a que no cometa esta violación.
Entonces, en este punto, lo más importante, como lo dijimos anteriormente, lo remarcó Adolfo, lo comentó también Luis y Angélica, que tiene que ver con el empoderamiento, con el conocer sus derechos, con que los propios indígenas se apropien de esos derechos y los ejerzan. Como les dije antes, las leyes son lindas palabras que si no se ejercen son letra muerta. Entonces, en ese punto es muy importante el conocimiento de los derechos. Y la otra pregunta que había, que yo me la había anotado también, que tenía que ver con el derecho a la educación en la propia lengua, si el derecho a la educación intercultural implicaba educarse en su propia lengua, y esto sí, es así, digamos, sí, implica eso también, digamos, ¿sí? Porque, digamos, como habló Adolfo y como planteó también Luis, la educación intercultural implica la educación desde una cosmovisión, desde la propia cultura. Y la lengua es uno de los elementos. Así como implica la educación, también lo implica el acceso a la justicia culturalmente adecuada. Sí, claramente. No sé si hay alguna otra pregunta que le quieran hacer a Luis, a Angélica o a mí. Si no, le paso la palabra a Ana. Gracias, Mariana. Creo que recogimos todo lo que había en el chat. Agradecemos muchísimo la presencia de hoy, la participación. Recogemos las reflexiones que nos dejan en el chat, tanto acá en el Zoom como en el Facebook, que para nosotros es muy, muy valiosa y contribuye mucho a este tema de la educación y de poder tener una mirada más amplia. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Angélica. Muchas gracias por la participación y bueno, ojalá podamos seguir interrelacionándonos a través de los cursos, ¿no? Luis. Uy, tampoco se escucha. Luisito, el micrófono, no se te escuchó. Habilita tu micrófono. Bueno, decirle, bueno, wow, que pánico una Napaigui, Chatuco, Rangunán y Tincuna Caman. Hasta otro encuentro será. Gracias, Luis. Mariana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y esperamos tener otros diálogos con todos ustedes. Gracias a ustedes. Claudia. Muchas gracias. Agradecerles un montón la permanencia, poder compartir este espacio e invitarlos a que puedan explorar los links que les pongo tanto en el chat de Zoom como en el de Facebook para poder tener más información sobre los cursos que están próximos a comenzar. Así que esperamos que se puedan sumar. Podamos compartir. Carola está levantando la mano. Carola. Va mandándoles un aplauso, muchas gracias por todo. Abrazos. Un abrazo, Carola. Un abrazo para vos también. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Nos despedimos y esperamos volver a vernos pronto. Fue un honor compartir con ustedes este espacio. Un gran abrazo. Y como dice Adolfo, mucha esperanza y fuerza. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, de nada. Buenas noches. Gracias.